Buen mediodía, buenas tardes y casi buenas noches para todos los que nos están escuchando en cualquiera de los usos horarios de los que nos están viendo en este momento por YouTube. Desde acá el canal de MP Geopolítica, Bruno Garcini quien les habla, del otro lado Lautaro Chazarreta en las operaciones, en lo que hoy es para mí un programón. ¿Por qué un programón? Porque básicamente vamos a estar repasando la plata que se está moviendo en este momento en la política estadounidense y la agenda que tiene cada una de los propietarios de esa plata, de cada uno de esos dineros. Como siempre se dice, o hay muchos videos en este canal, la democracia estadounidense es una democracia, una plutarquía, una democracia de los ricos, donde evidentemente el que tiene más capacidad de poner dinero, tiene más capacidad de influir tanto en los resultados como en la agenda política que desarrolle cualquiera de los presidentes que gane. Esta democracia de los ricos aparte tiene una particularidad, que toda la plata que se pone está legalizada. Está legalizada, ¿por qué? Porque hace varios años que funcionan los supercomités de acción política. Para que más o menos se ubiquen ustedes, están los comités de acción política donde los privados, o puede ser cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento, que pueden ser, no sé, españoles, argentinos que quieren donar algo de dinero a una campaña política o aportar un granito de arena porque creen en la candidatura de tal o cual persona, y se acercan y ponen un número simbólico para apoyar esa candidatura. En nuestros países, generalmente, este tipo de cosas no están regularizadas y no están legalizadas, entonces siempre corre por debajo los aportes de campaña y se enmascaran muchas veces, sobre todo en países con baja institucionalidad, entre comillas, se compran las elecciones de otra manera. Pero en Estados Unidos los comités de acción política fueron utilizados por mucho tiempo por particulares y por sindicatos, organizaciones políticas que acumulaban fondos y lo ponían en un candidato particular para que desarrollara su campaña. Esto podía ser candidato a alcalde, candidato también a fiscal, candidato a sheriff, candidato a presidente, candidato a congresista. La complejidad se arma varias décadas atrás, cuando por un fallo de la Corte Suprema se aprueban los supercomités de acción política, que plantean que cualquier particular y cualquier fundación o cualquier persona puede depositar todo el dinero que quiera. Y si lo deposita para estos supercomités, el único requisito es que no tiene que estar dirigida esa plata por el candidato, sino que tiene que ser un comité de apoyo independiente. En la práctica, lo que termina pasando es que se genera una sinergia implícita. Por ejemplo, estos supercomités de acción de política o de campaña en Estados Unidos se dedican a bombardear, después de hacer estudios con Big Data y estudiar cómo opina la gente y qué preferencias tienen, de bombardearlos con mensajes a través de redes sociales o bombardearlos con mensajes de campaña en los swing states, que son los estados en disputa en este momento en Estados Unidos, principalmente donde se va a definir la campaña, donde hoy están todos los dos candidatos, tanto Kamala Harris como Donald Trump, concentrados en captar votantes y quebrarle el voto a su contrincante. Los que más están en disputa en este momento: Carolina del Norte, por ejemplo, Georgia, que recordarán ustedes que fue ese estado donde los partidarios de Donald Trump, cuando estaban perdiendo con Biden, declararon, pidieron que se detuviera el conteo, presentaron denuncias de irregularidades con las máquinas de votación. Y bueno, y ahora hay todo un bajo fondo porque los jefes de los comités reguladores electorales están, las juntas están de alguna manera con mayoría republicana, que están tomando decisiones en contra de la candidatura demócrata de Kamala Harris. Bueno, pero hay otros estados en disputa: Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, y bueno, y realmente ahí es donde está fluyendo la gran mayoría del dinero de campaña. Entonces, hoy vamos a hacer un trabajito minucioso. Me encargué de ir buscando los principales donantes de
la campaña presidencial estadounidense y también los principales donantes de la política estadounidense. Vamos a ver figuras que activamente están construyendo lo que se conoce en Estados Unidos como una infraestructura. ¿Una infraestructura qué significa? Que tienen fundaciones, que tienen comité de acción política, que tienen ONG, que tienen medios, que tienen asesores, es decir, en compañías de marketing político, que se ponen en funcionamiento una vez que ellos respaldan un candidato, aparte de todo el dinero que se pone en la campaña. Esto funciona para apoyar a los candidatos como para ir en contra de ellos. Vamos a ir viendo un par de casos, por ejemplo, de legisladores pro-Palestina que han perdido sus carreras internas en los partidos, en Partido Demócrata principalmente, por el dinero que ha puesto el lobby pro-israelí en contra de ellos, después de que fueran favorables a pedir un cese al fuego. Entonces, por eso digo que lo de hoy es un programón. Este es un tema que fue pedido por ustedes en los comentarios, por eso lo estoy haciendo y por eso básicamente les pido que respalden este video, que le den me gusta, que comenten. Va a haber, hay dos consignas para el día de hoy para pensar el próximo tema. Puede llegar a ser el próximo tema del próximo video, que les voy pidiendo que vayan comentando en los comentarios. Valga la redundancia, ¿volvemos a hablar de Venezuela a un mes después de las elecciones? ¿Geopolítica de la cocaína? ¿O nos dedicamos a hablar de algún tema que ustedes elijan? Eso sería la caja misteriosa, haciéndole honor al meme del señor Burns en Los Simpson, que ustedes elijan un tercer tema que podríamos hacer en el próximo vivo. Y mientras tanto, a medida que vayamos hablando de estos personajes, opinen ustedes si alguna de sus historias les parece que vale la pena desarrollarlo en algún otro video también. Así que nos vamos a la primera fuente. Esta es una fuente que se llama Little Sis. Es una página, una organización que se dedica a seguir el dinero que se mueve tanto en la política como en las ONG, que el dinero corporativo que se mueve en la política estadounidense y en las distintas agendas antiderechos. Este es un grupo de izquierda, no demócrata, de izquierda, que se dedica a sistemáticamente revisar no solamente el dinero que se pone en la campaña, sino también dónde están yendo dirigido el dinero que va a las fundaciones, la ONG, y qué dicen estas fundaciones, como intentando desarmar o desmadejar unir los puntos entre el dinero y las agendas. Bueno, esta página hace una revisión de los principales donantes en esta campaña y hace un mapa sinóptico que para mí es tremendo, que va a ser el disparador de este vivo, donde tenemos en el medio logo de dinero, después tenemos del lado de más arriba la competencia entre los gigantes de Silicon Valley y el dueño de LinkedIn, Reid Hoffman, por el lado de los demócratas, Elon Musk por el lado de los republicanos, el dinero pro-israelí de los billonarios, la viuda de Sheldon Adelson, el magnate de los casinos que apoyó por mucho tiempo a Benjamín Netanyahu, incluso fundó un diario, fundó varios medios para apoyar a Benjamín Netanyahu. Su esposa agarró la batuta y es una de las principales donadoras de la campaña estadounidense, que miren ustedes que está llegando a, atento a la cifra, 1.500 millones de dólares solamente en gasto de campaña. Y esto es solamente el dinero que está registrado. Porque ¿qué pasa con esta gente? Esta gente utiliza las fundaciones, utiliza sus ONG y utiliza distintos nombres artísticos para poner plata en la campaña, y también después utiliza particulares, es decir, a sus empleados de sus corporaciones para que pongan plata en determinadas campañas en función de que no se vea totalmente la dimensión de todo el dinero que están poniendo. Es decir, que el dinero que nosotros vamos a ver que se está poniendo en cada uno de los candidatos es una cifra que seguramente está por debajo del dinero que están poniendo realmente. Bueno, el lobby del petróleo y del gas también está acá. El lobby anti educación pública, el dueño de
TikTok, o uno de los accionistas de TikTok, Jeffrey Jazz, que vamos a ver, va a ser el primer personaje que vamos a ver, está entre uno de los principales lobistas, también el lobby de los billonarios de Wall Street, uno de ellos Michael Bloomberg, uno de los principales donantes del Partido Demócrata, el lobby de las criptomonedas, los gemelos Winklevoss, que tienen una dura disputa con el gobierno actual porque ha regulado las criptomonedas, que están poniendo una cantidad de plata importante en la campaña de Donald Trump. Y por último, el lobby petrolero cristiano evangelista, donde aparece una persona que está tomando mucha relevancia, que se llama Tim Dunn. Vamos a ir ahora a Open Secrets, otra gran página para ir hurgando en cuáles son los principales donantes. Acá se ve con claridad cuáles son los principales. Los primeros son, el primero es la pareja Jeffrey y Janine Jazz, los primeros que vamos a ver. Después, unos propietarios de una empresa de embalaje pro-republicanos que se llaman Richard y Elizabeth Willein. Timothy y Patrick Melon, que son, él es heredero de una empresa ferroviaria, también vamos a hablar de él en el día de hoy. Y después más abajo aparecen Bezos, Michael Bloomberg, Adelson, Hoffman de vuelta, aparece Dan, y la cantidad de plata que están poniendo hasta agosto, ya aparece con 37 millones de dólares, pero algunos de ellos está estimado, por ejemplo, en el caso de Bloomberg, que depositen 100 millones de dólares, porque son los anuncios que han hecho públicamente. Y esta es la cantidad, los principales donantes. Los 20 de esta lista son donantes republicanos, es una lista de 31. El resto son todos demócratas. Open Secrets pone especial énfasis en esto. ¿Por qué? Porque estos grandes donantes son los que están moviendo los super PACs. Es decir, son donantes que aportan el 40%, casi la mitad de lo que tienen estos supercomités de acción política de los que le hablé. Es decir, supercomités que no tienen restricción para gastar plata, supercomités que en general están apalancados por diversos multimillonarios, lo que nos lleva vamos a entender un poco cómo están divididos los donantes, republicanos y demócratas, a partir de un estudio de la socióloga Teda Skopol de la Universidad de Harvard. Ella escribe hace ya, harán casi 10 años, un largo paper donde termina dividiendo a los grupos demócratas y los grupos republicanos. Vamos a la siguiente placa, Lautaro. ¿Por qué? Porque ella divide, en rojo están los republicanos y en azul están los demócratas, divide según los sectores la cantidad de donantes. Ella hace una especificación. Su estudio se basa desde 2010, en Estados Unidos, los donantes ricos se han unido en clubes. Los dos principales clubes que estudia esta mujer son la Alianza Democrática, fundada por George Soros, que se dedica a realizar reuniones con grandes donantes del Partido Demócrata, donde en esos meetings conocen candidatos que pueden ser financiados, movimientos políticos como figuras de Black Lives Matter o figuras que luchan contra el cambio climático, entre comillas, ONGs, que van a las reuniones con estas personas y dan algún tipo de exposición con el fin de seducirlos para que pongan dinero ahí. Tienen un equipo de especialistas en estos grupos para identificar, bueno, yo quiero que haya menos impuestos, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a poner dinero en este grupo este grupo académico que se dedica sistemáticamente a identificar los sectores donde el Estado podría cobrar menos impuestos. Y ahí voy a financiar a este grupo para que saque esa información, y después voy a financiar otro grupo político para que utilice la información académica que produjo el primer grupo que yo financié para que haga actividad política y a la vez haga lobby en el Congreso, ponga dinero en el Congreso para determinados representantes, para después con ese dinero generar presión en el Congreso de Estados Unidos a través de estos representantes para que
eso que propone el grupo académico se convierta en un proyecto de ley y termine siendo aprobado y nuestra agenda, lo que yo quería que nos cobren menos impuestos, termine llegando a buen puerto. Así funciona el lobby corporativo o la vuelta del lobby corporativo. Entonces está este grupo Alianza Democrática donde está principalmente gente de Wall Street como George Soros o como gente de Brightwater, uno de los grandes fondos financieros estadounidenses. Está la gente de la Big Tech de Silicon Valley, principalmente esta gente que está con la inteligencia artificial. También los fondos de capital que financian a la Big Tech, que como hablamos la última vez, es quizás la lógica que está tomando más fuerza en la economía mundial porque se están convirtiendo estos grandes jugadores, players de la Big Tech mundial en tecnofeudales por tener mercados cautivos. Es decir, a ver, vos en Amazon para vender algo tuyo le tenés que pagar un canon a Amazon, por ejemplo. Es decir, terminan funcionando tanto Amazon como Twitter en este momento, como Facebook, terminan funcionando como señores feudales que además uno está trabajando gratis para ello porque continuamente está produciendo datos con los cuales ellos están comerciando y vendiéndole esos datos a las empresas, es decir, que se están convirtiendo en señores feudales y apropiándose de todo el excedente de dinero que hay en los mercados financieros. Esta tesis no es inventada por mí, es algo que está escrito en el último libro de Yanis Varoufakis, el exministro de Economía griego, que habla de tecnofeudalismo y mercados. Ahora, a ver, lo voy a buscar ahí el libro por si alguno lo quiere leer. Yo creo que vale la pena hacer un vivo en algún momento de este libro porque realmente da miedo lo que dice Varoufakis. Y el Tecnofeudalismo se llama el libro, el sigiloso sucesor del capitalismo. Está bueno el libro porque va analizando, ¿no?, cómo una era del capitalismo va dando lugar a otra, como el keynesianismo industrial en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, da lugar al patrón oro y después el inicio del auge de los mercados financieros, el neoliberalismo, y cómo está ahora habiendo una reversión de vuelta a una especie de feudalismo tecnológico. Bueno, los varones del mundo tecnofeudal están, la gran mayoría, con Kamala Harris. Pero bueno, se abrió una brecha ahí porque Peter Thiel, Elon Musk, David Sachs, grandes jugadores de la Big Tech, se han plantado del lado de los republicanos porque básicamente Donald Trump y los republicanos no tenían a nadie, vieron un hueco ahí para mover su agenda y se han metido por ahí. Por eso vemos que, por ejemplo, Elon Musk compró la plataforma X para darle esa plataforma a los republicanos para que ataquen a los demócratas e impongan sus puntos de vista. Bueno, también está la gente del Big Oil y el Big Gas. Esos en su gran mayoría, que tienen una agenda anti-cambio climático, están con el Partido Republicano. Dicho esto, después hay otros sectores como energías renovables que también están con el Partido Demócrata. Nos vamos al primer gran millonario que está poniendo plata en la campaña de Estados Unidos. Esta es una persona que realmente es uno de los pocos ricos que no conocemos mucho, pero tiene una agenda terrible. O sea, tiene una agenda terrible si lo vemos desde un lado de un ciudadano, un trabajador, y obviamente quiere tener derechos sociales, es decir, tener derecho a la jubilación, tener derecho a una educación digna, a una salud digna, es decir, tener derecho a algo, ¿no? Bueno, Jeffrey Sachs tiene una agenda totalmente antiderechos. Es un multimillonario que se hizo muy rico con una firma de capital que se llama Susquehanna International Group, que es una especie de fondo financiero. Tiene una particularidad este hombre porque es un apostador nato, es decir, él lleva su lógica su pasión por las apuestas a la lógica financiera para poner todas sus inversiones según el riesgo
de menor a mayor, y así basa su negocio. Tiene una gran oficina en el estado de Pensilvania, en Filadelfia, donde no paga casi ningún impuesto, y tiene una fortuna de 28.000 millones de dólares. Ha puesto en la campaña, se estima, casi 100 millones de dólares, pero está haciendo algo muy particular. Es decir, no está poniendo plata directamente en la campaña de Trump. O sea, sí, en la campaña de Trump sí, pero está poniendo mucha plata en los candidatos que están debajo, los candidatos a gobernador, los candidatos a congresista, en muchos de los estados, y está financiando los grupos que se van a hacer cargo, se harían cargo de poner los técnicos profesionales, es decir, poner los secretarios de Estado, poner los ministros. Es decir, él está financiando, por ejemplo, la American First Policy o también otros grandes institutos académicos como el Cato Institute o la Atlas Network, que también donde están metidos los hermanos Koch, ¿no? Porque yo recién les hablaba de dos grandes clubes. Por el lado demócrata, la Alianza Democrática, y por el otro lado, la Red Koch. La Red Koch es donde está el Cato Institute, y Jeffrey Sachs pertenece a esa red que hace lo mismo que la Alianza Democrática, como lo describía hace un rato. Bueno, este hombre está poniendo plata, por ejemplo, en un fondo en un super PAC que se llama Club for Growth, que se dedica básicamente a agenda de cobrar menos impuestos, de financiar la salud pública y de financiar la educación pública. Es su objetivo en estos últimos años ha sido desmantelar la educación pública tanto en su estado, él es originario de Pensilvania, uno de los estados en disputa, como en Texas, como en Ohio. Se ha aliado con la ex ministra de Educación de Donald Trump, la secretaria de Educación, otra multimillonaria que se llama Betty Bosch. Y él habla de que el Estado tiene que empezar a dar vales escolares. Esto, para los que son de Argentina, lo habrán escuchado alguna vez de Javier Milei, que hablaba de los vouchers. Esto vendría a ser como que los estados, los gobiernos, no le den el dinero a las escuelas públicas, sino que le den el dinero a las personas para que elijan entre escuelas privadas, ya sean religiosas, ya sean monoteístas, ya sean escuelas con orientación empresarial o orientación de cualquier tipo, escuelas concertadas, que se la den a esas escuelas y que haya una competencia entre esas escuelas. La gran crítica que hay de los grupos que defienden la educación pública es que básicamente entonces está desfinanciando las escuelas en los lugares de bajos recursos, en los lugares rurales, y está privatizando la educación de una manera encubierta, generando que el que tiene más poder adquisitivo pueda sostener, poner un poco más de plata para compensar ese vale e ir a una escuela mejor, y el que tiene menos dinero se queda con ese vale y va a la peor escuela del mundo. Que no es algo que no esté pasando con la educación pública en todos lados del mundo, pero bueno, esto sería como la institucionalidad, institucionalizarlo. A ver, este tipo, que es un libertario como Javier Milei, que aparte está metido en las mismas fundaciones que respaldaron a Javier Milei, el Instituto Cato o la red Atlas Network, donde Javier Milei da muchos discursos, no solamente que lo hace convencido por su ideología, porque él toma esta idea de Milton Friedman, al que él llama su ideólogo, el creador de la famosa escuela de Chicago, del Estado no tiene que existir, del neoliberalismo, sino que también, según varios medios financieros, sobre todo Bloomberg, lo está haciendo porque el grupo al que él pertenece, tanto él como Susquehanna International Group, este fondo de inversión, como los altos ejecutivos están utilizando estas escuelas subvencionadas con vales para armar un sistema de donaciones de privados que les permita a ellos deducir impuestos de las donaciones de esta escuela. No sé si se me va entendiendo. Es decir, nosotros
armamos un sistema educativo nuevo que está privatizado, estas escuelas pueden recibir fondos de particulares y esos fondos particulares los estados lo deducen de los impuestos. Es decir, no le cobran el 90% de los impuestos que debían pagar esta empresa o estos privados, no lo pagan porque ponen ese dinero en estas escuelas. Es una manera de lavado, ¿no? Porque estas escuelas, muchas de ellas son de esta misma gente. Es decir, de determinados nombres artísticos. Y son, aparte de todo, negocios. Así que no es que solamente está buscando privatizar la educación, sino que está intentando hacer algo en lo cual se ha vuelto especialista este hombre, Jeffrey Sachs, que es evadir impuestos. Y sin esta evasión y con la evasión de estos impuestos, realmente no hay educación pública posible. Es una manera de que no se gaste el dinero en la educación pública para que ellos no tengan que pagar más impuestos, porque los impuestos que ellos pagan se supone que tienen que ir para ahí, ¿no? Este hombre tiene algo en particular, es que vio algo que no vieron otros grandes inversionistas, que fue que en la década del 90 dijo, che, ¿por qué no abrimos una oficina de nuestro fondo de inversión en China? Y se fue a China y con ese fondo de inversión empezó a poner plata en la Big Tech China. Y entre esas Big Tech China metió dinero en la filial china de ByteDance, que es la dueña de TikTok. Tiene aproximadamente en este momento una participación del 7% de las acciones de ByteDance. Esto es lo que está declarado, seguramente puede llegar a tener más. Su participación equivale quizás a un tercio de la fortuna que tiene este hombre. Y antes de que apoyara a Trump, porque estaba medio dubitativo, incluso le jugó en contra un par de tiempo, se reunió con él y automáticamente Trump empezó a hablar en contra de la regulación contra TikTok. Habrán escuchado ustedes que, bueno, los demócratas quieren banear TikTok si no pasa un dueño estadounidense o un grupo accionario controlado por Estados Unidos, por accionistas privados de Estados Unidos. Y Trump fue uno de los principales impulsores primero de esa práctica, después de que a través de TikTok un grupo de seguidores, un grupo de jóvenes, se anotaran en una actividad política de Donald Trump y para dejarla totalmente vacía, y se vio una foto icónica de la campaña pasada de 2020 donde Trump estaba dando un discurso a nadie en un estadio. A partir de ahí Trump se volvió loco e intentó prohibir TikTok en Estados Unidos, que pasara a una empresa accionista controlada por Estados Unidos, pero Jazz, que ahora se ha convertido en uno de sus principales financistas, lo convenció, y no solamente que lo convenció, sino que Trump, día después de hablar con él y día después de decir, che, no hay que prohibir TikTok en Estados Unidos, se abrió una cuenta de TikTok y automáticamente obtuvo 1 millón de seguidores. Aparte de otra particularidad que tiene este señor, es que está trabajando activamente porque se desregulen las apuestas. Y no solamente las apuestas deportivas, sino que ahora está empezando un nuevo fenómeno en Estados Unidos, que son las apuestas por situaciones políticas. Situaciones políticas, económicas. Imagínense ustedes si con todo lo que sucede con las apuestas deportivas, ¿no? Jugadores que tiran la pelota afuera o que hacen o que tiran, se meten un gol en contra porque por el mundo de las apuestas que hay en este momento en auge, que es terrible, y sobre todo como está destruyendo a la juventud. Imagínense si empieza a haber un mercado de apuestas político. Es decir, mucha gente va a intentar intervenir en los hechos políticos para ganar fortunas. Bueno, él está trabajando activamente porque se desregule esto, por una gran desregulación impositiva, por una gran desregulación también de la tecnología. Como veremos, la tecnología en esta elección es clave. La gran mayoría de los... Hay una coincidencia de los grupos económicos entre la Big Tech y los grupos financieros que está presente en cada uno de los principales donantes. Bueno, este señor está haciendo algo también tremendo, que es que todo el que se opone a la agenda que él quiere
que se desarrolle, sobre todo en la educación pública, él va y financia al candidato contrario. Es decir, vos decís, che, a mí no me parece que tenga que haber unas escuelas que el Estado tenga que darle vales escolares a la gente. Bueno, en la próxima contienda electoral tenés un, un enemigo, un adversario que está inflado a plata por o de vuelta, sus ONG, sus fundaciones, sus medios de comunicación, sus equipos de campaña. Es decir, te metiste con este hombre y se acabó automáticamente tu carrera política. Eso es un mecanismo de disciplinamiento terrible, terrible para cualquier candidato que quiera plantear una agenda distinta a la especie de estos, digamos, varones déspotas de la economía estadounidense. Bueno, este es el primer gran donante y en comparación al que vamos a ver ahora, este es un bebé de pecho, ¿eh? Ahora nos vamos a ir, Lautaro, con Tim Dunn. Él es un empresario petrolero, pero no es un empresario petrolero cualquiera. Este señor tiene una compañía que se llama Crown Quest. Es una compañía que en principios de los 2000 tenía varios yacimientos en la cuenca pérmica de Texas. Recuerden, la cuenca pérmica, las cuencas petroleras de Venezuela, las viejas, tienen más de 100 años de producción petrolera y en los años 90 y principios de los 2000 estaban en declive estas cuencas porque obviamente le habían sacado todo el petróleo y en eso aparece el fracking, que básicamente es fractura hidráulica de lo último que está, la roca que está ahí en el fondo, para sacarle todo el petróleo que se pueda y todo el gas que se pueda. Bueno, este señor se estima que con su empresa controla el 20% de esa cuenca pérmica, tiene por lo menos un capital de más de 20.000 millones de dólares y se volvió multimillonario. Pero bueno, uno podría decir, este señor que está aportando mínimo 6 millones de dólares en esta campaña, según lo que dice Open Secret, pero se estima que un poco más, pero que está apostando mucho en la política de Texas. Y la política de Texas se está volviendo muy importante en Estados Unidos porque prácticamente el problema migratorio, entre comillas, que hay en los estados demócratas es porque el gobernador de Texas, Greg Abbott, sube todos los inmigrantes que llegan a Texas y los manda a las ciudades principalmente gobernadas por demócratas. Incluso ha mandado fuera de la mansión de Kamala Harris a un grupo de migrantes, sin coordinar con ninguna de las ciudades, generando un caos tremendo. No hay capacidad de estas ciudades para cuidar a estos migrantes o para contenerlos. Es decir, por eso también en los estados demócratas se va a ver en esta elección que la migración ilegal, entre comillas, migración ilegal, realmente es una palabra terrible. Es decir, la persecución a la migración, diría yo, va a ser uno de los principales temas de campaña. Y este señor está haciendo lo mismo que Jeffrey Jazz, pero tiene una particularidad. Es un evangélico, pero es un evangélico que ahora vamos a leer un par de cosas que ha dicho, que cree que se está en medio de una batalla santa que enfrenta a los cristianos contra aquellos que él califica como marxista, que quieren controlar toda la propiedad y quitar la libertad. Los marxistas, dice Tim Dunn, se están volviendo cada vez más audaces y descarados en su búsqueda de la tiranía. Está claro que quieren matarnos. Y dice que el fundador del marxismo fue Satanás, fue el diablo. Este señor vive en un complejo edilicio totalmente cerrado y una de las pocas salidas que tiene es ir a una iglesia evangélica que está cerca de donde él vive, donde incluso da discursos como si fuese un reverendo. Bueno, este señor armó una gran infraestructura en Texas para hacer lo mismo que Jeffrey Jazz está haciendo, sobre todo en el estado de Pensilvania.
que es armar instituciones, armar equipos políticos de campaña y tiene un grupo que se llama Fierce Liberty Institute, tiene otro que se llama Texas Public Policy Foundation y tenía hace poco tiempo un grupo que se llamaba Empoderamiento Texano que impulsaba agenda de extrema derecha como por ejemplo, bueno, que los maestros de escuela no tengan derecho a huelga, contra los derechos LGTBQ+, o contra el aborto. Y yo no sé si ustedes han visto alguna vez la película La Purga. No sé si la han visto. Es una película terrible que básicamente habla de un mundo donde en Estados Unidos había una gran violencia y que viene un grupo, lo que ellos llamaron como los padres fundadores, que deciden que una vez al año haya un día donde se puedan asesinar a todas las personas que usted quiera, como una especie de limpieza social, que de alguna manera ese grupo está movido por un norte religioso y se arman escuadrones de muerte para defenderse y bueno, y los ricos que se pueden encerrar tienen mayor posibilidad de sobrevivir ese día y se arman grupos de limpieza social de ricos buscando activistas afroamericanos, se intenta saldar cualquier tipo de conflicto que haya en esa hora de purga. Hay una serie también, hay varias películas. La película no está muy bien actuada, pero habla de que ese gobierno o ese estadio de ese gobierno ficticio está inspirado en un condimento ultra religioso y ultra extremista que plantea prácticamente un gobierno inspirado en la Biblia, entre comillas, ¿no? Bueno, este señor cree en que debería existir una teocracia cristiana. Es decir, como, como el ayatolá en Irán hay una teocracia islámica donde hay unas instituciones y el ayatolá es el principal árbitro de cualquiera de las diferencias que suceden en el Estado iraní, que haya lo mismo en Estados Unidos. Además, por supuesto, tiene la agenda como Jeffrey Jazz de, bueno, que nos cobren menos impuestos, que, que haya escuelas religiosas, que se acabe que acá hay una diferencia, porque él dice que se tiene que eliminar el impuesto a la propiedad que financia la educación pública. Él dice que entonces se tiene que pasar de no cobrar impuesto a la propiedad, que es por donde se financia la educación pública, en Texas principalmente, y que se le dé ese dinero a las escuelas religiosas principalmente. Y él tiene un modelo para armar esas escuelas religiosas. ¿Qué hace, qué hace este hombre con los políticos en Texas y cómo de alguna manera está remodelando la política en Texas y la política está empezando a remodelar la política del Partido Republicano? Porque muchas veces mucha gente dice, che, ¿por qué no hay otra persona que no sean extremistas como esta gente? Y básicamente porque estos propietarios de grandes fortunas ultra religiosos se están dedicando a limpiar todos los políticos que no están de acuerdo con lo que dicen. Entonces este hombre tiene, a partir de sus colaboradores, como un sistema de puntos. Cada legislador o cada candidato de Texas tiene un puntaje. El que tiene bajo puntaje, porque dijo algo que no le gustó, inmediatamente, como Jeffrey Jazz, tiene un contrincante en la próxima contienda y se queda afuera y termina su carrera política. El que tiene más alto puntaje sigue recibiendo plata dura y pareja de este hombre y está acompañado por otra figura, vamos a él, Harold Hamm, Lautaro, que es el próximo que vamos a ver. Este hombre es el dueño de Continental Resource, que tiene una fortuna estimada de 18 mil millones de dólares, que también es un empresario multimillonario del fracking. Y acá hay una particularidad. Donald Trump, en su famosa mansión de Mar del Lago, recordarán, la que fue allanada porque supuestamente tenía documentos sensibles, estratégicos en su residencia particular que eran secretos de Estado, y tiene una causa judicial por eso Donald Trump. Bueno, reunió a todos los grandes ejecutivos, entre ellos a Harold Hamm, y le prometió
que si donaban $1.000 millones para su campaña, él iba a revertir todas las políticas ambientales de la era Biden y detendría cualquier otra si era elegido. Gente como Ham o como otros millonarios del Big Oil son activamente anti-cambio climático y hacen lobby sobre eso para que haya menos regulaciones ambientales y que se permitan hacer proyectos de extracción petrolera. Acá hay dos lobbies enfrentados, que es el lobby de las tecnológicas y de las energías renovables, que fueron beneficiadas con la famosa ley contra la inflación sancionada por Biden, que daba no solamente deducciones impositivas, sino grandes créditos para que las empresas se instalaran en Estados Unidos con sistemas de energías renovables, solares, de fotovoltaicas, eólicas, de mar. Y bueno, y esta gente que está metiéndose en ese negocio, pero tienen más plata metida en el Big Oil, obviamente está enfrentado con ese otro lobby. Y bueno, este buen hombre, entre las cosas que está pidiéndole a una eventual administración de Donald Trump, es que abra más tierras federales a la perforación de petróleo, flexibilice la ley de especies en peligro de extinción y frene las numerosas regulaciones en la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, toda esta gente está poniendo plata en varios centros que son, como les dije, como está haciendo Jeffrey Sachs, en grandes think tanks que supuestamente van a ser los que van a poner los ministros o los secretarios de Estado en una eventual administración de Trump. En una eventual administración de Trump donde hasta Elon Musk se ha propuesto él también ser secretario de algo, no sé para qué, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente, que es nada más ni nada menos que la esposa de Sheldon Adelson. Hablamos de Miriam Adelson. Esta mujer, Donald Trump le dio una medalla. Para el que no sabe, Adelson es una persona que hizo fortunas en, con los casinos en Estados Unidos, en Las Vegas principalmente. Fundó un mega casino, después fundó ese mega casino en Macao, en Filipinas, en Asia, y tiene una fortuna de $27.000 millones. Se murió en 2020. Fundó el diario israelí Yerot Aderot, que es uno de los principales respaldos mediáticos de Benjamín Netanyahu, y armó este modelo de noticias falsas que después se expandió, de noticia falsa y linchamiento mediático que después se expandió al resto de la ultraderecha mundial. Es una persona muy pro-israelí que financió la campaña anterior de Donald Trump y por eso Donald Trump, una de sus primeras políticas fue declarar que Jerusalén era la capital del Estado de Israel, cuando según la legislación internacional debería ser dividida o debería tener un mandato neutral, ¿no? De una fuerza multinacional de Naciones Unidas, o debería ser la capital de un Estado israelí o un Estado palestino. Bueno, lo primero que hizo Donald Trump fue declarar Jerusalén capital de Israel y después también con esta señora está presionando para que un eventual gobierno de Donald Trump se permita la anexión de Cisjordania al Estado israelí. Para contextualizarlo, sería básicamente terminar con cualquier posibilidad de un Estado palestino, porque solamente quedaría que Israel se anexione Gaza, que también lo está haciendo, ¿no? Que de alguna manera. Se estima que va a poner $100 millones. Lo que se dice que siempre la política de Adelson, de lobby pro-israelí, estuvo respaldada en gran medida o impulsada por su esposa, porque su esposa fue una antigua oficial de las Fuerzas de Defensa israelí, de las Fuerzas Armadas israelí, y ella, junto con otros grandes donantes de los grupos israelíes, del AIPAC o de Cristianos Unidos por Israel, son lo que se conforma como el lobby israelí que está yendo, por ejemplo, a barrer con todos los candidatos que defendieron un cese al fuego y están a favor de Palestina. Caso, una de ellas, que perdió su contienda en el Partido Demócrata, que se llama Cory Bush, una de las principales figuras en el Partido Demócrata, que tomó la batuta para pedirle a la administración de Biden que parara el conflicto en Estados Unidos. Así que esta figura
que principalmente es una de las principales representantes del lobby israelí en el Partido Republicano. En el Partido Demócrata, como ya sabemos, hay figuras quizás un poco menos rústicas que ella, que también respaldan toda la política pro-israelí tremendamente, pero bueno, es una familia que está asociada a Netanyahu y a su partido político, el Likud. Así que con esto nos vamos a un videito de 1 minuto o 2 minutos para ver otros grandes donantes del Partido Republicano de Donald Trump. Y después de esos 2 minutos nos vamos con la última parte, que es el Partido Demócrata. Hay otro video donde hablamos de los ricos se unen contra Biden, que fue un video premonitorio, donde abordamos con más desarrollo toda la plata que mueve el Partido Demócrata, pero no se preocupen que vamos a ir abordando las principales figuras que están ahí. Top of Trump's donor list is Timothy Mellon, who has given $76.5 million to Trump groups so far. A scion of the Mellon family, whose roughly $14 billion fortune dates to the Gilded Age, Timothy Mellon turned heads by plowing $50 million into a pro-Trump super PAC the day after a New York jury convicted the former president on 34 felony charges. Mellon, who gave $20 million to another Trump group in 2020, launched a computer programming company in the 1950s, then started buying railroads to form a firm, which he sold in 2022 for $600 million. He has also spent more than $1 million trying to find the wreckage of Amelia Earhart's plane. At number 2 is Linda McMahon, whose net worth is $2.9 billion and who has given $11.1 million to Trump groups. McMahon, whose husband Vince turned a regional wrestling league into the multi-billion-dollar world wrestling entertainment empire, served as head of the Small Business Administration during Trump's first stint in the White House. She left her post to co-chair Trump's main super PAC ahead of the 2020 election. Her husband, Vince, resigned from his role as the executive chairman of WWE's parent company in January amid sexual misconduct allegations. Today, Linda McMahon, who unsuccessfully ran for Senate in Connecticut in 2010 and 2012, chairs the Trump-friendly nonprofit America First Policy Institute. Fox Business host Larry Kudlow is vice chair. McMahon also serves on the board of the Trump Media and Technology Group. At number 3 is Kelsey Warren, whose net worth is $6.3 billion and who has given $5.8 million to Trump groups. Warren is the executive chairman of Energy Transfer, the company that owns the Dakota Access Pipeline, which Trump helped expedite after taking office in 2017. The oil began to flow later that year, and Warren, who gave $100,000 to support Trump's 2016 campaign, has remained loyal to the former president. He gave more Vení than para acá, $11 million. Lautaro. Bueno, Big Oil, grandes banqueros de Wall Street, fundamentalistas religiosos y ultraaccionistas pro-israelí son los principales donantes de la campaña de Donald Trump. Es decir, esos son los ricos, el perfil de los principales ricos que están financiando en este momento la campaña de Donald Trump. En este momento, si te prendiste al vivo, estamos hablando de quiénes son los principales ricos que están poniendo más plata en la campaña estadounidense en este momento. Pasamos por Donald Trump, ahora nos vamos a la campaña de Biden, donde también están pasando cosas y donde vamos a empezar principalmente con la Big Tech. El principal donante particular de la campaña de Kamala Harris, es Reid Hoffman, que es dueño de LinkedIn. Lautaro, ¿lo tenés por ahí? Mira, este gordito simpático, le podemos decir, fundó PayPal con Elon Musk y Peter Thiel, y es uno de los fundadores de un super PAC. Recuerden lo que les conté, ¿no? Los super PAC, estos super comité de acción política donde los ricos ponen dinero, donde se unió con el cofundador de Facebook, Dustin Mokrovich, con el dueño de Netflix, Reed Hastings, y con otros grandes inversores de
Silicon Valley, Pricewater y otros grandes inversores del fondo de inversión Sequoia, gente que pone dinero en las empresas pequeñas de laboratorio para que crezcan y después venden su cuota accionaria o ponen dinero para apalancar grandes planes de expansión de las Big Tech. Y esta es la gente que está, gente como Ray Hoffman, que está poniendo, son el principal grupo que está poniendo dinero en la campaña de Kamala Harris. Casi 150 millones de dólares, perdón, 163 millones de dólares solamente en lo que va de la campaña. Se estima que puede llegar a más de 200 millones de dólares. Recordemos que esto es dinero lo que se declara, ¿no? Mucho más seguramente se está poniendo en esta campaña. Están preparando anuncios en los estados en disputa. Y hay una particularidad que es que este grupo, que ya lleva varios años y también está integrado por el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, tiene como objetivo que no llegue Donald Trump. Tiene como objetivo que no llegue Donald Trump y que por ende se acabe con los intentos de la administración de Biden y después de Kamala Harris de regularizar el mercado tecnológico. ¿Qué sucede ahora? No hay leyes contra las redes sociales, entonces las redes sociales pueden hacer lo que quieran. Vemos constantemente cómo son interpelados, por ejemplo, Mark Zuckerberg o los dueños de TikTok por sus malas prácticas respecto a permitir pedofilia, permitir crimen organizado, revuelta, o sea, promoción de todo este tipo de cosas. Y hay un comité de comercio que está intentando regularlos, establecer regulaciones antimonopólicas, porque gran parte de estas empresas son monopolios, y están intentando regularizar la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos autónomos. Entonces, gente como Hoffman están buscando activamente sacar primero a la presidenta de este comité regulador y después influir en cualquiera de las regulaciones que sancione la próxima administración de Estados Unidos. Por el otro lado, figuras como Zuckerberg, por ejemplo de Facebook, tienen un encono personal con Donald Trump. Donald Trump ha declarado que si llega a ser presidente, lo primero que va a hacer es barrer con Facebook o intentar regularizarlo. Ha dicho que Mark Zuckerberg es un enemigo de la democracia y constantemente lo está atacando. Entonces, lo que podamos llegar a ver en lo que vemos en esta campaña es cómo se está configurando también a través de los candidatos, los dos principales candidatos presidenciales, una lucha por estos señores feudales de la tecnología por imponer las reglas que los van a regular a ellos. Y también que esas reglas perjudican a su competencia. Entonces, también esta gente, este grupo de inversores de Silicon Valley, están buscando que no se les metan los chinos. ¿Por qué? Porque los dos grandes grupos de las Big Tech mundial, los grupos más grandes desarrollados, están en Estados Unidos y en China. En Europa no hay prácticamente nada. Entonces, bueno, lo que quieren hacer la Big Tech estadounidense es que no se le metan los chinos. Que no se le meta TikTok, que no se le meta Alibaba, que no se le meta Temu, Shein, que no se le meta nada, ninguna de las plataformas que le puedan robar un mercado cautivo. Recordemos que para esta gente está haciendo dinero básicamente porque no hay ninguna regulación. Es decir, nosotros como usuarios no podemos ejercer ningún derecho para que dejen de utilizar nuestros datos. Y ellos son datos que venden. Además tenemos que pagarle por utilizar sus plataformas. Entonces es como una especie de nueva esclavitud donde ellos se están llevando una torta enorme de plata y lo que quieren es que los chinos no se le metan ahí, a sacarle esa torta de plata que tienen ellos. Bueno, esta gente armó un super PAC que se llama Futuro Adelante, Future Forward, y da la particularidad que la persona que está a cargo de este comité se llama Katy Petrolius, que es la directora financiera, fue la directora financiera de la campaña de Biden en 2020. Es decir, mandaron a una persona de la Casa Blanca a que esté
manejando el dinero que se pone en este grupo político. Recordemos que por las leyes no podría ser, porque no se puede, un super PAC no puede estar coludido con la campaña presidencial. Hay otras figuras, como la figura de Jerry Sandenberg, que es una, quizás como el reflejo de la ideología woke, ¿no? De identidad, que escribió un libro que se llama Len In, que dedicado solamente a favorecer el feminismo corporativo, es decir, ella habla sobre el ascenso de las mujeres en el ámbito corporativo y, y no hace mención en ningún tipo al derecho de las mujeres a tener condiciones laborales dignas para que puedan ascender. Es lo que algunos llaman llaman feminismo corporativo, que tuvo mucho tiempo representado en Hillary Clinton, por ejemplo. Bueno, ella es la directora ejecutiva de Facebook y es una de las también grandes donantes de Kamala Harris y que también promueve esta ideología feminista corporativa y de identidad. Es conocida por algunos grupos por promover como un feminismo por efecto de goteo, es decir, yo llego a la cúspide y bueno, voy desde arriba para abajo voy generando condiciones para que otras mujeres suban igual que yo, pero no una cuestión que tenga que vaya a la condición social, ¿no? Bueno, ella es una de las principales responsables de todos los casos de Meta relacionados con vigilancia masiva de los usuarios y con monitoreo de los discursos de odio. Esto que está sucediendo ahora con Facebook, que si opinás distinto te saca del aire. Bueno, nos vamos a ir con un videito de Alexandra Ocasio Cortés, porque no sé si habrán visto este discurso y lo vamos a contraponer lo que dice ella sobre Kamala Harris y su candidatura con hechos, o sea, donantes. In Kamala Harris, I see a leader who understands. I see a leader with a real commitment to a better future for working families. Because we know that Donald Trump would sell this country for $1 if it meant lining his own pockets and greasing the palms of his Wall Street friends. I'm tired of hearing about how a two-bit union buster thinks of himself as more of a patriot than the woman who fight every single day to lift working people out from under the boots of greed, trampling on our way of life. The truth is, Don, you cannot love this country if you only fight for the wealthy and big business. To love this country is to fight for its people. All people. Bueno, era Alexandra Ocasio Cortés. Vamos a contraponerlo a ver si están peleando por sus ricos, a ver con hecho, ¿no? Porque la verdad que bueno, que el Partido Demócrata esté peleando por los derechos de la gente es medio un oxímoron, ¿no? Pero bueno, el principal donante que no es rico, no solamente tiene 100 mil millones de dólares, es Michael Bloomberg, que puso 100 millones de dólares en la campaña de Kamala Harris. Después le sigue Jamie Simons, que es fundador de un fondo de inversión que se llama Renacimiento Tecnológico, que tiene un patrimonio de 31 mil millones de dólares. La verdad que es medio difícil pensar que lo que dice, que Kamala Harris va a pelear a favor de los derechos de los trabajadores, cuando la gente que lo está apoyando es gente que tiene mucha plata, ¿no? Porque cuando Kamala Harris diga, che, usted le tiene que pagar un poco más a sus empleados, ¿qué le va a decir esta gente? ¿No le va a poner más plata en la campaña o va a generar... No puede hacer política Kamala Harris. Es lo que pasa, por ejemplo, en la última convención demócrata, que no se permitió ningún delegado pro-Palestina hablar de un cese al fuego porque no querían ahuyentar al lobby pro-israelí, el lobby judío estadounidense, y tampoco querían generar descontento en la base de los demócratas respecto a este tema. Después de Jamie Simon le sigue Henry Laufer, que es su socio en esta firma de Renacimiento Tecnológico,
que particularmente se hizo muy rica porque empezó a utilizar los algoritmos para establecer inversiones en la bolsa, que él puso con su esposa un total de 3 millones de dólares en la campaña de los demócratas. Después sigue Michael Morris, que es el dueño de la firma Sequoia Capital, una de las principales firmas de capitales de riesgo que ha puesto dinero en Google, Yahoo, PayPal, y que pertenece a este grupo del que estoy hablando, que yo creo que está gobernando de alguna manera, sobre todo en el Partido Demócrata, como principal grupo de poder, o sea, como principal sector de poder en la campaña demócrata, que es básicamente la gente de la tecnología y la gente del capital, los capitales que lo financian, ¿no? Es decir, obviamente que está George Soros, que tiene un super PAC poniendo dinero ahí, que se llama Fundación para una Reforma Democrática, pero esta gente está poniendo más plata que en conjunto, ¿no? que George Soros. También está Stephen Mandel, que puso casi 7 millones de dólares que ganó en su fondo de cobertura Lone Pine Capital. Seth Klarman, que es del fondo de cobertura Boston Baupus Group, que puso 3,6 millones de dólares. Y en todo este recuento me salteé dueños de clubes de fútbol, pasamos en el video el dueño de la Liga de Lucha Libre de Estados Unidos, el dueño de Marvel, que pone dinero en la campaña del Partido Republicano, y distinta gente que también está poniendo mucha plata en esta campaña y está esperando que después ir a cobrar, ¿no? Ir a cobrar un poco todo ese dineral que están poniendo en la campaña. Lautaro, contame, vos qué pensás de lo que hablamos en el día de hoy. Hicimos, la verdad que yo pensé que no íbamos a llegar, que nos íbamos a pasar de la horita, pero ya estamos casi en la horita. Vamos a hacer un intercambio con vos. Si hay alguna pregunta, la contestamos. Recordemos a la audiencia que pueden dejar en los comentarios si en el próximo tema que hagamos en el próximo video quieren que hagamos Venezuela después de un mes de las elecciones, si quieren que hablemos de geopolítica de la cocaína, entre comillas, o un tema que ustedes elijan. También si quieren que desarrollemos alguno de los perfiles de los ricos en los que hablamos. Esto es principalmente lo que hicimos el día de hoy. Fue un laburo muy metódico de buscar cada uno de estos personajes, armar un perfil y contárselo a ustedes. Y son los tipos de laburo que a uno le da mucha... le parece valioso, le da de alguna manera felicidad, porque son información que no aparece en muchos lados, no aparece en casi ningún lado, ¿no? ¿Cómo anda, Brunito? ¿Todo bien? Acá estoy preguntando, estuvieron ahí medio disfrutando más que haciéndose preguntas de tu exposición. Yo te quería hacer más que nada una consulta y analizando un poco esto de tantos millonarios que están donando con sus propios intereses, eso después vuelve de alguna manera. Lo increíble que es que un país que se dice a sí mismo exportar democracia, en este contexto, donde está lleno de lobby, carece de democracia. No puede exportar algo que no tiene. Mi pregunta más directa es si Estados Unidos tiene una real democracia. Bueno, es la gran incógnita. La gran incógnita no, es un hecho que no tiene una democracia. Tiene una democracia hiperindirecta donde realmente la acción colectiva, si entendemos la democracia como que uno va a votar y después genera rendición de cuentas o tiene mecanismos de pedir que a la gente que uno vota rinda cuentas y siga una agenda política por la cual uno fue a votar, si nos guiamos por eso, realmente no existe en Estados Unidos eso que en algunos países muy poco funciona. O sea, una democracia de ese tipo donde haya una representatividad real. Lo que termina sucediendo es que los políticos financiados por grandes fondos de inversión o toda esta plata que hemos hablado, terminan
armando grandes estudios de conocimiento con la Big Data o de encuestas de los electorados que realmente le importan en los pocos estados que se disputan y definen la elección, para emitir mensajes en función de manipular y obtener esos votos. Entonces se entiende la democracia como algo meramente extractivista, ¿viste? Es decir, yo te doy, es como un clientelismo corporativo. ¿Qué diferencia hay entre las democracias donde se habla de alguien que va y reparte una heladera, un candidato que reparte una heladera en campaña y reparte promesas, con alguien que en vez de repartir promesa, reparte esperanzas, entre comillas, o promesas de que algo va a suceder y que después no termina sucediendo? Me parece que es una democracia muy restringida, muy limitada, porque aparte de todo, cada vez que se quiere ejercer una acción colectiva contra estas corporaciones terminan financiando grupos paralelos para intentar limitar eso, o financian medios. Es decir, hay lo que algunos llaman como stakeholder, que vendrían a ser como agentes indirectos que intervienen en la política financiados por las corporaciones, para dar como la sensación de que es una política que se genera de abajo hacia arriba, cuando en realidad se está generando de arriba hacia abajo. O sea, lo que hemos visto hoy prácticamente es cómo se construye una ficción de democracia, donde hay una demanda, entre comillas, creada o artificialmente o que exige, y después como es manipulada, se crea un discurso político alrededor de esa demanda para después ir a intentar manipular ese voto y ser funcional con esa demanda artificial a una agenda totalmente distinta. Obviamente que siguen habiendo lugares o espacios de democracia y de pelea, ¿no? Para muchos grupos sociales en Estados Unidos. Es decir, la gente que se opone a los grandes proyectos mineros o extractivistas, o la sindicalización de trabajadores. Pero es realmente una democracia muy mínima, ¿no? No podemos hablar de que ese sea el modelo que se pueda seguir, pero tampoco es una anomia en el resto de países del mundo, ¿no? Estamos viendo un momento donde en la gran mayoría del mundo la democracia, ¿qué es la democracia? Ha perdido un poco sentido, ¿no? Están viviendo un mundo de matones. Yo tengo fuerza para imponer lo que yo digo, y eso, hay matones con traje y matones que no están con traje, ¿no? Los que no están con traje no son amigos nuestros, esos son dictadores, y los que están con traje son amigos nuestros, y si no tienen traje pero están con nosotros, no, tampoco son dictadores, ¿no? Porque por el caso de lo... A ver, ¿por qué no es una democracia Irán, que tiene elecciones, se elige presidente, se elige Congreso? ¿Y por qué no hay las mismas críticas con Arabia Saudí, que cuanto mucho puede elegir un par de personas? Porque está gobernado por una monarquía, no está gobernado por una teocracia. No sé si me explico el punto de Completamente. Sí, sí, sí. Estamos Pero también bueno, un poco sesgada está, porque tipo, ya no podemos hablar de democracia en términos perfectos, sino de países soberanos o países que luchan más por una política de un Estado planificado, como lo vimos en Brasil, en Sudáfrica, China, los miembros del BRICS. Por el otro lado tenemos a países controlados por corporaciones. sí, que aparte las corporaciones de alguna manera, cuando no estás en su agenda, terminan generando esto de lo que hablábamos recién, ¿no? Gente que, tipo Jeffrey Sachs o Tim Dunn, que financian a los políticos que están en contra tuya, ¿no? Los llenan de plata para que vayan en contra tuyo y para te generar una política de asedio a estos países, y después aparece del otro lado una candidatura que va en contra tuyo después de pasar una mala situación económica para quedarte con tu gobierno. A ver, en América Latina lo vimos en la década pasada, 2010, 2011, 2012, 2013, cuando las economías latinoamericanas llegaron a un momento donde había que hacer ciertos ajustes económicos y necesitaban financiamiento internacional. Apareció gente que se dedicó sistemáticamente a hacer lobby para cerrar el crédito para estos países. El caso de Argentina es uno, el caso de Venezuela, que terminaron detonando las crisis económicas, con crisis sociales y mini estallidos, entre comillas, y después, bueno, la aparición de candidatos financiados, en el caso de Macri, por Paul Singer, que era uno de los principales
personas que reclamaban que se le pagara una deuda en ese momento que tenía el Estado argentino como fondo buitre, que se le pagara una torta de plata, que si se le pagaba la torta de plata de la deuda a Paul Singer, había que pagarle lo mismo al resto de acreedores argentinos que habían entrado a la renegociación de 2005, por ahí, hecha por Néstor Kirchner. Por acá, Lautaro Graciela de Acuña dice algo que me parece que es un debate muy interesante. Es decir, cómo hay, dice, me gustaría hablar sobre el mecanismo de creación de ideología en las redes. Yo creo que esto es reactual. Es lo que hablaba recién de los stakeholders, como se llama. Es decir, que en la política estadounidense son fundaciones, son medios de comunicación, son partidos políticos, son influencers, son comunicadores, que tienen una agenda política que van bombardeando con 3 o 4 temas de agenda constantemente, ahora sobre todo a través de las redes sociales, pero también de los medios tradicionales, van creando de vuelta una oferta o una demanda artificial, van generando un globo, y después, cuando ellos ocupan el centro político de todos sus temas, el que está en contra de esos temas termina estando en una situación reactiva, de defensa. Lo estamos viendo mucho ahora con el tema de Twitter. Vos prendés Twitter y siempre que ves todos los tópicos de lo que se está hablando en Twitter, generalmente son tópicos de extrema derecha. Porque aparte de todo, esta gente generó un nuevo método político, que es que no solamente tienen todas estas fundaciones, sino que tienen redes de cuentas que replican a las cuentas principales. Entonces ese mensaje se va ampliando, entonces está la ilusión de que las plataformas intervienen en el discurso para que vos veas eso, cuando en realidad es una mezcla de las dos cosas. Es decir, si yo tengo una red de cuentas que viralizan todo lo que yo digo, más gente lo va a ver, más gente lo va a ver, más gente va a hablar sobre eso, más quilombo se va a armar y más va a estar presente en el debate público. Entonces, de alguna manera, este método que en la política estadounidense está recontra presente, lo estamos viendo a nivel global cada vez más fuerte. Algunos llaman la internacional reaccionaria, otros, bueno, el caso de Javier Milei en Argentina es como el modelo todo calcadito, ¿no? Pero bueno, los primeros que empezaron a hacer esto fue el Tea Party en el año 2008, cuando empieza el gobierno de Barack Obama, que era un grupo, el partido del té, que estaban en contra de que se cobraran más impuestos. A partir de ahí, esta gente generó ese método y ahora tenemos esto que es el llegadero, que es la locura total. Podríamos decir que Tea Party es como una antesala a lo que fue Cambridge Analytica, porque justo también nombraste a Mauricio Macri y es de ese periodo, de toda esta cuestión. Claro, porque bueno, porque la tecnología se va desarrollando. Imagínate que ahora, hace 6 años, en la campaña Macri de 2015 intervino Cambridge Analytica. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que se puede producir muchos más mensajes, hay más conocimiento de la Big Data, hay manera de llegar mejor con los mensajes. Pero bueno, estamos viendo básicamente cómo esta gente está copando todo. Es decir, el mundo virtual, porque ahora tenemos un mundo virtual y tenemos el mundo de la calle, el mundo real. Esos dos mundos, de alguna manera, esta gente con este tipo de cosas lo están funcionando, estamos teniendo una realidad quizá mezclada entre lo virtual y lo real, donde conviven dos economías, es decir, la economía de los señores feudales, donde uno le tiene que pagar a Amazon para vender tal o cual producto, o para usar las determinadas plataformas para hacer su actividad profesional, o para cobrar dinero, porque ahora hay todo un ecosistema digital financiero, y la actividad y el mundo real donde nosotros nos desarrollamos, donde vamos a vender nuestra fuerza de laburo quizás a una escuela, dando una clase, o trabajando en un medio de comunicación, o trabajando como albañil, o trabajando en cualquier tipo de actividad. Entonces, ahí, en esa transición estamos nosotros, y donde esta gente está operando, y que realmente, si vemos los grandes donantes de la política estadounidense,
son la gente que realmente tiene más poder en este momento en la política yanqui. Es decir, la pelea real de esta elección es cuál va a ser la regulación tecnológica de la inteligencia artificial, de la robótica, de los vehículos autónomos, y si va a haber algún tipo de regulación antimonopólica y qué va a suceder con las criptomonedas, porque las criptomonedas en este momento están reguladas. Y cómo se va a articular una política para evitar que China se meta en el mercado tecnológico de Estados Unidos, porque lo que está sucediendo ahora, hoy salió una nota del New York Times muy interesante, es que muchos ricos chinos que hicieron dinero invirtiendo en tecnología en China con un redimensionamiento de la economía china, de pasar a una economía más productiva y también una economía donde esté más asegurado, más seguro la economía estadounidense, tanto la China, tanto de sus proveedores sus como sus compradores, esto que estamos viendo ahora de que las economías grandes se están cerrando, ¿no? Privilegiando más la seguridad que los negocios, ha hecho que gran parte de los ricos chinos que pusieron plata para que crecieran esa Big Tech China se están intentando ir a Silicon Valley y se están intentando meter en los negocios en Silicon Valley. Pero lo que termina sucediendo es que después aparece un grupo político que no quiere eso y que está boicoteando cualquier tipo de inversión china. Y no solamente está sucediendo con la tecnología, también hay un caso ahora en uno de los estados en disputa que no recuerdo, que también hay una gran inversión en una compañía de fabricación de autos eléctricos china también, que están siendo boicoteadas después de firmar un acuerdo, que aparte utilizó esta ley que sancionó Biden, de la ley contra la inflación, para que se instalaran las empresas extranjeras ahí. Y hay una gran campaña de los ciudadanos para que no se instale la empresa ahí, y además para que se vaya. Ha hablado el candidato a vicepresidente de Donald Trump pidiendo que esta empresa no se instale por ahí. Es decir, lo que Pues, viene, la próxima administración va a ser, esta gente se está peleando por la regulación y porque no se metan los chinos ahí. Canadá pasó lo mismo. El primer ministro también avisó elevar los impuestos para defender un poco la industria de ese país. Sí, Ante, sí, sí. No, bueno, Europa le puso impuesto a los vehículos eléctricos cuando China está mucho más adelante en el desarrollo de los vehículos eléctricos. Está intentando poner regulaciones para que, por ejemplo, empresas como Shein o Temu, que son empresas que venden artefactos electrónicos y ropa, que tiene un modelo que se llama Mini-Me, porque vos mandas menos de 5 productos, entonces no tenés que pagar impuestos de aduana, tengan mayores regulaciones en el futuro, porque eso de alguna manera también está destruyendo la producción europea. Pero es decir, un problema que esta gente está aprovechando para terminar de consolidar su feudo. Es decir, Estados Unidos y Europa se están convirtiendo, y América Latina también, en un feudo de estas grandes empresas tecnológicas. Bueno, es quizás lo que explica un poco por qué son tan duros con el fundador de Telegram en Francia y a otras figuras como quizás los dueños de las Big Tech estadounidenses no los tocan ni con un rayo láser, ¿no? O sea, y son empresas que con las autoridades europeas muchas veces no colaboran, porque con las autoridades estadounidenses, después de que lo llamaron a sesiones informativas en el Congreso, después que Donald Trump ganó, porque bueno, permitieron la interferencia rusa, con toda esa excusa, las presionaron para que se generara una puerta de salida para que las agencias de seguridad estadounidenses penetren en esta plataforma y controlen el discurso y posicionen los discursos que a ellos les conviene en los países que ellos están moviendo una agenda particular. Es decir, por ejemplo, que aparezcan más discursos de grupos anti-Al-Assad en Siria, o que aparezcan discursos anti-Maduro en las plataformas, o que se persiga a la gente que está hablando en función de Palestina. Bueno, a Telegram, por no entregar ningún dato, lo meten preso a este tipo, más allá de que en Telegram esté sucediendo lo que esté sucediendo, y a Mark Zuckerberg y a los otros de Europa no lo tocaron ni con un palo. por transar, por darles información. Por darles esa información, y también porque de alguna manera los europeos no tienen ninguna de estas empresas. Es decir, se están quedando de rehén y están siendo
también presa ahí no solamente la disputa energética con Rusia, sino de la disputa de las grandes tecnológicas por controlar eh, lo que sucede en estos mercados cautivos, porque esta gente tiene mercados cautivos, se están convirtiendo en una especie de varones, señores, son señores feudales realmente, donde bueno, aparece un tipo como el dueño de Telegram, que es ruso, que está instalado en Emiratos Árabes Unidos y no es de los nuestros, bueno, está ahí en el medio, metelo preso y hace que entre su compañía, que la abra a otros accionistas, porque no está generando competencia. Se está convirtiendo en la mafia tecnológica de alguna manera, ¿no? Benito, ¿querés que te deje con tu conclusión? Yo les recuerdo al Bueno, público. no, me quedo con esta conclusión. Realmente espero que hayan disfrutado el programa. Estuvo para mí muy bueno porque esta información no está en ningún lado. Les pido por favor que compartan, que den me gusta, que, que hablen con otra gente de este tipo de videos y que bueno, vayan dejando a ver qué es lo que quieren que hablemos en una próxima emisión. Y por lo pronto, Lautaro, muchísimas gracias. Vamos a intentar hacer más seguido estos intercambios, porque están buenos, ¿eh? Bueno, Que aparte que veo que el chat se prende, automáticamente se prende. sí, Ahí. totalmente. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Saludos a todos.